a su pensamiento, a la palabra de Dios, y que nuestro corazón también esté dispuesto a recibir su palabra. ¿Podemos orar? Nuestro Dios, bendito Dios y Padre, tan agradecidos estamos porque podemos llegar a ti en oración, porque tenemos ese privilegio, porque tenemos esa potestad de ser llamados hijos tuyos y poder llegar ante ti en oración, porque lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesús, por lo que Él ha hecho en nosotros, porque Él nos ha dicho que todo lo que pidamos a ti en tu nombre, tú lo harás. Siempre que esté dentro de tu voluntad, estemos nosotros también en Cristo, y Cristo esté en nosotros. Sabemos que tú respondes las oraciones de tus hijos. Gracias por este tiempo de alabanza que vamos a poder tener, que tú estés ayudándonos a poder entonar estos himnos, pensar las estrofas, las palabras que contienen, para que de esa manera nosotros podamos alabar a un Dios vivo, a un Dios verdadero, sabiendo lo que estamos cantando en esta noche. Prepara nuestro corazón también para recibir tu palabra. Las gracias te damos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Comenzaremos a cantar, y nos invita a este himno, que a mí me gusta mucho, que dice: cristianos, alaba a tu Señor, proclama sus bondades, anuncia todo su favor, su gracia y sus verdades. Eso es lo que nosotros en esta noche vamos a hacer: anunciar sus bondades, anunciar su gracia, que aún está disponible para aquellos que quieran acercarse a Dios a través de Cristo. Podemos cantar este himno con muchas ganas, mucha fuerza. No tenemos en esta noche el acompañamiento de la música, pero nuestro corazón puede hacerlo aún mejor. ¿Cantamos? Cristiano, alaba a tu Señor, proclama sus bondades, anuncia todo su favor, su gracia y sus verdades. Alaba siempre, alaba al Salvador. Canta, oh canta la historia de su amor. La buena nueva de salud declara al angustiado, ensalza siempre la virtud de aquel que te ha salvado. Alaba siempre, alaba al Salvador. Canta, oh canta la historia de su amor. Con fe, constancia y gran valor, sé siempre buen testigo, dirige el triste pecador a Cristo el fiel amigo. Alaba siempre, alaba al Salvador. Canta, oh canta la historia de su amor. En todo tiempo sin temor, confiesa Jesucristo, no te avergüences del Señor, que en cruz por ti ha sufrido. Alaba siempre, alaba al Salvador.
Y esa es la tarea que tenemos todos, como dice en la última parte del coro, que cantemos la historia de su amor, que contemos aquello que nosotros un día hemos escuchado, el Evangelio de Salvación, el amor que Él tuvo para cada uno de nosotros, como deber de cada uno de aquellos que hemos recibido a Cristo, también de continuar cantando de esta historia, contando de este amor tan grande de nuestro Señor Jesucristo. No solamente cantarlo, sino también poder vivirlo, también poder testificarlo a aquellos que necesitan conocer esa historia. 498 dice así: quiero seguir las pisadas del Maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor, y modelando por Él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. 498. Quiero seguir las pisadas del Maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor, y modelando por Él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, en su santa luz. Ando más cerca de aquel que me guía, cuando el maligno me quiere quedar. Siempre confiando en Cristo mi amado, debo con gozo su nombre ensalzar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, en su santa luz. Sigo sus pasos de tierno cariño, misericordia, paz y lealtad. Gozando en Él por el don de su gracia, voy al descanso, gloriosa ciudad. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, en su santa luz. Quiero seguir las pisadas del Maestro, siempre hacia arriba con Él quiero andar, viendo a mi Rey en gloriosa hermosura, con Él en gloria podré descansar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, en su santa luz. Dice: quiero seguir las pisadas del Maestro, siempre hacia arriba, con Él quiero andar. Espero que sea este compromiso de cada uno de aquellos que un día hemos decidido aceptar a Cristo como mi Salvador. Y dice nuestro Señor Jesús, el que quiera venir en pos de mí, cargue su cruz y sígame. Y eso es lo que nosotros debemos hacer continuamente si queremos seguir estas
pisada que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Debemos cargar nuestra cruz, debemos seguirle a Él para poder tener esta tarea de poder contar a otros acerca de este bendito Evangelio. Otro himno que me gustaría cantar es el 149. No se dejen llevar por el título. Y dice: contendamos jóvenes. Todos aquí somos jóvenes, y porque todos tenemos la misma lucha de jóvenes, todos tenemos la misma lucha de los mayores, aún los chicos quienes luchan también. Dice este himno: contendamos jóvenes por la fe, aunque grave el mundo con Satanás. Y este mundo ofrece placeres tanto a niños, adolescentes, y jóvenes y mayores, que todos nosotros debemos estar siempre firmes en este mundo. Aunque brave el mundo con Satanás, en la lucha nunca nos vencerá, pues Jesús nos guardará. 149. Contendamos jóvenes por la fe, aunque brame el mundo con Satanás, en la lucha nunca nos vencerá, pues Jesús nos guardará. Si sufrimos aquí, reinaremos allí, en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. No seamos tibios de corazón, ni dejemos nunca el primer amor. Mantengamos firme la profesión de la fe del Salvador. Si sufrimos aquí, reinaremos allí, en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Procuremos todos la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Gozo, paz y eterna felicidad, Cristo ofrece al vencedor. Si sufrimos aquí, reinaremos allí, en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Un himno que nos alienta a continuar en esta vida cristiana. La primera estrofa dice que por fe nosotros vamos a estar firmes contra Satanás, contra este mundo. La segunda estrofa, para eso nosotros tenemos que tener siempre presente nuestro primer amor, que es nuestro Señor Jesucristo. Y la tercera estrofa dice algo muy importante: debemos guardar o procurar la santidad, parecernos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener una pequeña oración para estar pidiendo a nuestro Dios que esté preparando al mensajero en esta noche, que es Emilio, que está listo por ahí, que Emilio va a estar trayendo la palabra de Dios en esta noche. Marco, si nos puede guiar en oración, y también orar por aquellos
aquellos que aún no han tomado esta decisión de llegar a Cristo en arrepentimiento de sus pecados y aceptarle a Él como Señor y Salvador. Padre eterno, te damos gracias en esta noche, gracias por tu gran amor, por tu misericordia, nos das el privilegio de estar en este lugar, congregándonos entre hermanos, cantando de cuán grande eres tú, Señor, de tu amor y tu misericordia, la fortaleza que nos das a través de tu palabra. Señor, gracias Dios por tan inmerecido amor. En esta noche rogamos, Dios, que tu palabra, Señor, nos exhorte, que nos enseñe, Señor, como siempre lo has hecho, Señor. En esta ocasión pedimos a nuestro hermano Emilio, el cual él va a dar, Señor, de tu palabra. Ayúdalo, Padre, guíalo. Sabemos que muchas personas cada día se pierden, Señor, en un mundo que engaña, Satanás que engaña, nuestra propia mente y corazón engaña para confortarnos al pecado, pero tú has venido a este mundo, Señor, para traernos libertad de la esclavitud del pecado, el cual va en contra, Señor, de tu santidad, el cual va en contra de los atributos tuyos, Señor. Nos has rescatado de eso, Señor. Ahora podemos ver, Señor, la hermosura de tu santidad, podemos ver, Señor, cuán grande eres, Señor, en misericordia, tardo para la guía, Señor. Nos has mostrado tu bondad, tus promesas, tus bendiciones y nos has constituido tus hijos, Dios. Qué privilegio más grande, Señor, que nos has dado de estar aquí presentes, adorándote, glorificando tu santo nombre, Señor. Sea cual sea nuestra circunstancia, todo, Señor, ha sido tu misericordia, Dios. Y esa bondad, Señor, pueda ser oída a aquellos que nunca han profesado, Señor, la fe en Cristo. Te rogamos, Señor, en el nombre de Cristo amado Jesús. Amén. Bien, mientras proyectan los horarios, puede ser, anunciamos también el agradecimiento de nuestro hermano Wilfredo Mamaní y da muchas gracias a la Iglesia por sus oraciones, está mucho mejor, había pedido motivo de oración, está bien y agradece por las oraciones de cada uno de los hermanos. Están los horarios, así no los pronuncio yo, tenemos tiempo de poder cantar otro himno más. Como dijimos, Emilio está trayendo la palabra de Dios en esta noche para todos nosotros. Podemos cantar el último himno, creo. Venid, cantad de gozo. Venid, cantad de gozo 290. Venid, cantad de gozo en plenitud y dad loor a quien su sangre dio y luego en ella nos lavó, de nuestra lepra nos limpió y nos libró de nuestra esclavitud. Él nos libró de culpabilidad y nos limpió para la eternidad. De toda bendición celeste nos colmó, precioso Salvador, el que por nos murió. Nuestra
esclavos del príncipe de este mundo, estábamos esclavos de nuestros deseos, de nuestra voluntad. Cristo nos libró de toda culpabilidad y nos limpió para que de esa manera, limpios de pecado, lavados por su sangre, nosotros podamos entrar a la presencia de nuestro Dios Padre. Y es eso lo que nosotros venimos a cantar de gozo en esta noche. Emilio va a explicar ahora la palabra de Dios que él puso en su corazón. Dejamos este tiempo, prestamos atención. Buenas noches. Buenas noches. ¿Podemos orar? Señor, te agradecemos por esta noche, por tu palabra. Oramos para que nos abras a través de ella, tu Espíritu, Señor, nos haga entender lo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 12. Juan capítulo 12, vamos a leer desde el versículo 12 al 15. Dice lo siguiente: el siguiente venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramos de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asno. Hoy en nuestra ciudad es un día muy especial, ¿verdad? Un día bastante movilizado desde los primeros segundos del día, comenzando con el que lo cumpla feliz del infaltable festival folclórico, siguiendo a lo largo del día con el desfile, con las distintas atracciones, juegos, puestos de comida, ventas de artesanías, la tradicional procesión desde el hospital hasta la Plaza Pizarro. En fin, un tiempo muy esperado por muchas personas, un tiempo en el que muchas personas incluso vienen desde otras localidades a celebrar y disfrutar de este día tan especial en nuestra ciudad. Sin ir más lejos, esta mañana en la terminal veía gente que de repente salió corriendo a pedir fotos, a sacarse fotos. Había una persona de esas llamadas TikToker que había venido a nuestra ciudad simplemente a ver el 31 de agosto, el festi, estas cosas, ¿no? ¿Quién no ha esperado en algún momento de su vida el 31 de agosto? Por el motivo que sea, desde ir a comprar chancacas, alguna comida regional, yaguarma dicen por allá, a ir a voltear los tarros con la pelota, algún muchacho, ver desfilar a los gauchos, a caballo,
concentración de personas a causa de esta festividad local, ¿verdad? Ayer fue en Colonia Santa Rosa, si no me equivoco, mañana en General Pizarro, y como hemos leído en la Biblia, encontramos que la nación de Israel celebraba también ciertas festividades con mucha pasión, entre las que se encontraba la Pascua. La Pascua se celebraba en la ciudad de Jerusalén, donde se encontraba el templo de los judíos, y cuentan los historiadores de la época que de tener un aproximado de 50.000 habitantes, durante aquellos días de fiesta llegaban a concentrarse entre más de 200.000 personas, superando algunos años el 1.000.000 de personas en la ciudad a causa de la fiesta. Fue la Pascua una fiesta instituida principalmente como un acto conmemorativo a través del que los israelitas recordaban la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto y su adopción como pueblo del Señor. Y era un mandato de parte de Dios que los israelitas debían venir y celebrar la fiesta en Jerusalén, donde se encontraba el templo. Así que, como hemos mencionado, era un acto conmemorativo a través del que recordaban la liberación del pueblo de Israel en la tierra de Egipto. Esto requirió el sacrificio de un cordero perfecto, sin mancha, sin defecto, cuya sangre en los dinteles de las puertas de las casas de las personas que habían obedecido al mandato de Dios de sacrificar un animal y pintar con su sangre los dinteles, iban a ser salvados sus hijos primogénitos, es decir, los mayores, en el momento en el que Dios enviaría su juicio, mientras que aquellos que no creían al mandato de Dios y por lo tanto no tomaban esta acción de realizar el sacrificio y por ende pintar los dinteles de las puertas de las casas, cada hijo mayor moriría. Pero aún más importante, uno de los objetivos de la fiesta de la Pascua era apuntar a la gran obra de liberación que Dios iba a traer en el tiempo futuro, un tiempo de liberación, como mencionaba David, mientras decía, liberación del pecado y de la muerte por manos de un Mesías que Dios enviaría. Cierto año hubo una Pascua muy especial, ya que muchas de las personas que venían de distintas ciudades, incluso desde fuera de Israel, a celebrar la Pascua, tenían la oportunidad de conocer a Jesús, de quien habían oído muchas cosas, de quien habían oído que realizaba muchos milagros, el último de los cuales nos menciona Juan en el capítulo anterior fue la resurrección de un hombre llamado Lázaro, luego de haber estado 4 días muerto. Así que al oír estas personas que habían venido a Jerusalén a celebrar la Pascua, que Jesús se encontraba en una aldea muy cerca de la ciudad, justamente donde vivía este hombre Lázaro que había sido resucitado, levantado de entre los muertos, no dudaron en ir a aquella ciudad, no solo para aprovechar de conocer a Jesús, sino también para ver y oír a aquel a quien había estado 4 días muerto. Juan lo menciona en
versículo 9, dice: gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado. Como hemos leído, al día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el Rey que viene, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Como hemos mencionado, la cantidad de personas que asistían a la fiesta de la Pascua era tan grande que resultaba imposible albergar todas estas personas, la gran cantidad de personas dentro de la ciudad. Por esa razón, muchos instalaban sus tiendas en las orillas de los caminos, en las colinas de los alrededores, nos cuentan los historiadores. Muchos, tal vez en el camino por donde Jesús pasaría ahora al partir de esta aldea de Betania, dirigiéndose a Jerusalén, por lo que entre los que ya venían acompañando a Jesús desde esta aldea, más los que se iban sumando en el camino, más los que salieron de la ciudad de Jerusalén a recibirle, se habrá formado una multitud inmensa de personas que comenzaron a clamar su llegada. ¡Hosana! Bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel, gritaba la multitud. Hosana significa: sálvanos ahora, te rogamos. Y estas palabras utilizadas por la multitud en este momento procedían del Salmo 118, y esto era algo normal. Los judíos acostumbraban durante la fiesta cantar los salmos desde el 113 al 118, y se empleaba como una súplica de liberación a Dios y de confianza en su poder. Y vemos que ahora la multitud aclama estas palabras directamente a Jesús como quien venía de parte de Dios y como quien tenía el poder para salvarnos. Es cierto que en muchas etapas de su ministerio, Jesús, aunque estuvo rodeado de grandes multitudes en ocasiones, nunca buscaba la publicidad, sino que, por el contrario, la evitaba. Por ejemplo, a muchos de los enfermos que sanaba, les enviaba o les mandaba, mejor dicho, que no dijeran nada sobre el milagro que él había realizado. Por ejemplo, en Marcos capítulo 1, versículo 44, luego de sanar a un hombre leproso, Jesús le dijo: no digas a nadie nada. Todo esto con el propósito de evitar el entusiasmo de las personas por tal milagro. Cuando en otras ocasiones vio que el fervor de las personas se volvía incontrolable, él sencillamente se apartaba de las multitudes. En Juan capítulo 6, versículo 15 leemos: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Lo mismo cuando quería evitar confrontaciones con los líderes religiosos, con las autoridades de Israel, que cada vez estaban más hostiles contra él y buscaban matarlo. En Juan capítulo 11, versículos 53 y
54 leemos que dice: así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí. Pero ahora, precisamente cuando las autoridades de Israel habían decidido que Jesús debía morir, es cuando Él preparó su entrada en Jerusalén de la manera más pública posible. Por otro lado, es importante recordar que en este momento Israel se encontraba bajo el dominio del Imperio Romano. Y como ya hemos mencionado, quedando menos de una semana para la celebración de la Pascua, si había algún momento en el año en que los israelitas anhelaban con mayor intensidad una intervención divina que los librase de sus opresores romanos, al igual que en el pasado lo había hecho al liberarlos de la esclavitud en Egipto, ese momento era precisamente la Pascua. Ese momento era precisamente durante la fiesta en que recordaban el poder con el que Dios los había liberado. Había una gran expectativa en la mente de los israelitas de que el Mesías libertador llegaría muy pronto, de que pronto Dios intervendría para liberarlos de sus opresores, y ellos esperaban que tal vez fuera un líder político, que fuera alguien que combatiera contra los romanos y que restauraría a los judíos su nacionalidad perdida, alguien que se levantaría con la bandera de rebelión para luchar contra el poderoso imperio otomano. Había un gran deseo de que alguien, quien fuera que sea, los liderara y les diera la libertad. Al mismo tiempo, suponemos que durante esos días las autoridades romanas estarían en alerta ante la posibilidad de algún levantamiento popular, algún desorden popular, ya que de tanto en tanto surgían supuestos mesías que provocaban rebeliones. ¿Por qué entonces Jesús tomaría esta iniciativa si esto podía llevar a una violenta reacción militar por parte de los romanos? ¿Por qué cuando evitaba que las personas oyeran acerca de algunos de sus milagros, ahora hace esta entrada tan visible? ¿Por qué cuando los enemigos, líderes de la nación, querían matarlo, ahora lo hace con tanta publicidad? Un año antes, cuando la multitud, entusiasmada por el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, quisieron hacerlo rey, él se apartó de ellos, no los dejó seguir con sus planes, pero ahora parecía todo lo contrario. Ellos clamaban su nombre y él entraba recibiendo estas palabras. ¿Por qué? Bueno, anteriormente habían sido las multitudes quienes lo movieron el asunto, mientras que ahora era Jesús mismo quien lo hacía. La diferencia está en que para él todo debía llevarse a cabo de acuerdo al determinado consejo, de acuerdo a la voluntad de Dios,
según el programa que Dios había establecido y no conforme a los planes de los hombres. En una ocasión, en Juan capítulo 7, versículos 4 al 6, leemos que cuando los hermanos de Jesús le dijeron que se manifestara al mundo para que todos vean las cosas que él hacía, él respondió: mi tiempo aún no ha llegado. Pero en este momento en el que hemos que decide hacer esta entrada tan visible en la ciudad de Jerusalén, era la hora marcada en el calendario divino. Era el momento en el que Dios había determinado para que esto sucediera. Y por eso, lejos de evitar el entusiasmo de las multitudes, aceptaba aquella aclamación que lo identificaba como el Mesías, como aquel a quien Dios había enviado. En todo caso, Jesús ciertamente era el Rey de Israel y no tenía nada de extraño en. Otra cosa diferente era que las personas pensaran en él como un libertador político que los llamaría a la guerra contra los romanos. Esto, por supuesto, no estaba en la mente del Señor. Versículos 14 y 15 dice: y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asno. Como está escrito, dice Juan. Aunque Juan omite aquí algunos detalles de esta historia, como por ejemplo de dónde y cómo trajeron esta cría de asna, cómo se fue dando esta situación, él se centra en el hecho de que al entrar en Jerusalén montado sobre este animal, Jesús estaba cumpliendo con exactitud una profecía del Antiguo Testamento que anunciaba que el Mesías vendría de esta manera. Podemos leerla en Zacarías, capítulo 9. Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Dice lo siguiente: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esta profecía se habían escrito aproximadamente 400 años antes de que sucediera tal como había ocurrido. Pero la profecía sigue. Dice, por ejemplo, el versículo 10: y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Este versículo 10 es lo que el pueblo esperaba ansioso. Era un anuncio de que cuando el Mesías viniera, finalmente sería vencida toda oposición enemiga en contra del pueblo de Israel. Que el Mesías vendría y establecería un reino universal y perpetuo de justicia, paz y bendición, no solo para su pueblo, sino para todas las naciones. Pero vemos que Juan se centra solo en el versículo 9 y
no en el resto de la profecía. ¿Por qué? ¿Por qué se detiene solo en la entrada humilde del Mesías y no habla del establecimiento de su reino glorioso? Bueno, hay una cuestión importante que debemos entender sobre algunas profecías del Antiguo Testamento, y es que en repetidas ocasiones, aunque se nos anuncia en algunas profecías sobre la venida del Mesías, muchas de estas profecías estaban divididas en dos acontecimientos diferentes que tendrían lugar en dos momentos diferentes. En otras palabras, muchas profecías del Antiguo Testamento nos enseñan que el Mesías vendría al mundo dos veces. Un ejemplo muy claro lo encontramos en Lucas capítulo 4, versículos 16 en adelante. Lucas capítulo 4, versículo 16 en adelante. Podemos leer, dice, hablando de Jesús, dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice el siguiente: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús mismo toma una profecía de su venida en Isaías, y al leer solo una parte dice: hoy se ha cumplido esta profecía delante de ustedes. El Mesías ha venido. Pero no termina ahí la profecía. Si continuáramos leyendo el pasaje original de Isaías, veríamos que continúa hablando sobre acontecimientos que aún el día de hoy no se han cumplido, porque tienen que ver con la segunda venida del Mesías. Entonces, a Juan sencillamente solo le interesa mencionar aquellas partes que tienen que ver con lo que estaba ocurriendo en ese preciso momento. Ahora bien, ¿por qué eran necesarias dos venidas del Mesías y no una sola? ¿Por qué no venía directamente a establecer su reino glorioso como lo habían anunciado los profetas? La respuesta es porque antes de establecer su reino glorioso en el que las personas pueden ser aceptadas y formar parte, era necesario primero solucionar el gran problema por el que las personas no pueden ser aceptadas por Dios, ni mucho menos tener comunión con Él. Y este gran problema es el pecado. Dice Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están excluidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores y desaprobados por Dios. Todos somos culpables de quebrantar sus mandamientos. Ninguno de nosotros podemos justificarnos a nosotros mismos. Ninguno de nuestros méritos son suficientes para que Dios pase por alto nuestro pecado. Somos culpables, merecemos ser condenados.
muerte de Jesús en la cruz, apenas unos días después de entrar en Jerusalén, cuando la gente clamaba por él, no fue un error de cálculo, no fue que algo salió mal y terminó muriendo crucificado. No, era necesario, porque si él no hubiera venido de esa manera y viniera recién ahora por primera vez en gloria y en justicia, ninguno de nosotros podría evitar ser juzgados y condenados por nuestros pecados. Pero él vino y se murió hasta lo sumo. Que era que él muriera en la cruz en lugar de los pecadores y pagara así nuestras culpas. Lo hizo porque era la única manera en que nuestros pecados podían ser perdonados. Era la única manera en que podíamos ser librados de la condenación eterna. Era la única manera en que podíamos ser aceptados y aptos para su gloria eterna. Pero es necesario que yo, pecador, es necesario que vos, como pecador, reconozcamos nuestra condición, arrepintiéndonos de nuestros pecados y confiando en Él como Salvador, porque su obra en la cruz fue perfecta y suficiente para salvar a todos los que creen en Él. Él murió y pagó por nuestros pecados, pero no quedó ahí en la cruz. Él resucitó, ascendió a los cielos, de donde muy pronto vendrá otra vez, por segunda vez. ¿Y cómo te encontrará cuando eso ocurra? Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Hoy debes arrepentirte de tus pecados y confiar en Jesús como Salvador. Gracias a Dios que muchos de los que estamos aquí ya hemos reconocido nuestros pecados, hemos entendido que merecemos ser condenados, recibir la justa ira de Dios, pero hemos confiado en que Jesús pagó por nosotros. Tenemos nuestra salvación asegurada. Como hemos cantado, Él nos libró de culpabilidad. Él nos limpió de toda la maldad, y como hemos cantado en nuestro himno, podemos habitar en su reino glorioso. Pero vos, querido amigo, hoy es el tiempo aceptable y hoy tenés la oportunidad tomar una decisión por Cristo, arrepintiéndote de tus pecados, confiando en Él como Salvador. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias porque cuando debía venir tu justicia sobre nosotros y juzgarnos por nuestros pecados, condenándonos a una eternidad separada de vos, Cristo vino humilde y se humilló hasta lo sumo, cargando nuestros pecados en la cruz, pagando Él nuestra deuda, recibiendo Él nuestro castigo y logrando para nosotros eterna salvación. Gracias te damos, Señor, por esta obra maravillosa, por tu gracia infinita, por tu gran misericordia. Señor, oramos por aquellos que aún no han tomado la decisión de aceptar a Cristo como Salvador. Señor, que en esta noche puedan ser confrontados con tu Espíritu, puedan ser guiados a tus pies, Señor, tomar esta decisión que